Okay, bienvenidos a todos. Welcome everyone. We have a special guest today, our very own CEO and founder, Cristina Reyes. Hi, good afternoon, everybody. Okay, bienvenidos a todos. Gracias, buenas tardes. I'm actually going to be looking at my iPad so I can see the screens that are going to come up next. Good afternoon. I said my hair looks a little crazy here. So we're good? Yes, Okay. some more Well, people thank you so much for joining us today. We're really excited to continue. I know you've already started learning about the brain, and I'm really excited to be here today talking to you more about how the brain works. Bueno, estoy muy entusiasmada de verlos a ustedes aquí. Sé que han empezado esta serie sobre el cerebro y sé que han estado aprendiendo sobre el cerebro y ahora continúo yo en cómo aprende el cerebro. This is really important to me. About a year and a half ago, I started really diving into a lot of research about how the science of how your brain works affects students and their learning. 1 año y medio empecé yo a hacer mucha investigación sobre cómo es que la ciencia de el cerebro y cómo es que éste aprende. Many times we don't use the research to better inform how to teach, but here at IEL, we make it a priority. Muchas veces hay muchas investigaciones que hablan sobre el cerebro y entonces aquí en Inwood Academy estamos haciendo una prioridad de utilizar todas estas investigaciones para la enseñanza y cómo tener una óptima enseñanza. My goal for you today is to help you understand a little bit of the science and a lot of the application in how you can apply this in the home. Bueno, mi meta de hoy es darle un poquito de la ciencia y bastante de cómo usted puede aplicar este conocimiento en su casa. So please feel free to slow me down and ask questions if a question comes to your mind. You can put it in the chat, which is probably the easiest, or raise your hand. I would just need Tatiana or Lourdes to let me know so I can stop and pause. Así que, por favor, siéntase libre de hacer sus preguntas en cualquier momento. Le va a levantar la mano o si no, puede ponerlo en el chat y Lourdes o yo le comunicaremos a Miss Reyes cuál es su pregunta. Okay, so we're going to get started with the science part. How does it actually work? What is happening in your brain? Ok, empezamos con la parte científica, que en sí lo que sucede dentro del cerebro. So we go to, the picture's not there. Keep clicking. You gotta keep clicking. I don't know what happened. Oh, I have No, to you click. just keep That's clicking. what it Yes, you is. just I gotta was keep like, clicking. It's the It animation part. disappeared. No, it just keep clicking. There we go. Yes. So I created the slides, but I hadn't gone through the slides like this. So here you see two neurons. Neurons are brain cells. So we take it all the way to the cell level to learn how the brain works. Bueno, aquí están 2 células cerebrales, o sea que vamos a irnos bien a lo más mínimo de cómo funciona todo y esto es al nivel celular. So the key is to know, out of all of these scientific terms, that the end of a neuron is called the dendrite. Lo más importante es, en toda esta parte científica, es que al final de la neurona está lo que se llama una dendrita. And when two
dendrites from two different neurons meet, Y cuando dos dendritas de dos diferentes neuronas se encuentran, it creates a synapse. se convierte en un sinapsis. In the synapse is where learning occurs. En el sinapsis es donde el aprendizaje empieza. It's like a little electric charge. Es como un descargue eléctrico. And in that charge, brain cells connect, neurons connect to add more learning to the brain. Y en ese descargue eléctrico es cuando las neuronas se conectan y empieza el aprendizaje y más aprendizaje en el cerebro. And when the synapse happens, guess what? More dendrites occur. The more dendrites, the more learning. Y cuando sucede el sinapsis, más dendritas aparecen. Y cuando hay más dendritas, más aprendizaje sucede. And so, what's beautiful about our brains is that we all have neurons. Every single person in the whole world has neurons. Y lo bello de nuestro cerebro es que todos nosotros tenemos estas neuronas. And so we all have the ability to learn. Así que todos tenemos la habilidad de aprender. Every child, every adult has the ability to learn more. Cada niño, cada adulto tiene la habilidad de aprender cada vez más. Sometimes as adults, we say, okay, that's enough. I've learned enough. My brain is full, but the reality is that we all can learn no matter what age. A veces como adultos decimos, yo ya aprendí, ya hice mis estudios, ya no doy más, mi cerebro está lleno, pero no es cierto. Nosotros podemos seguir aprendiendo cada vez más. And what it also means is that no matter what learning difficulty a child may have, they also have neurons and can learn. Y eso también quiere decir que si el niño tiene una dificultad de aprendizaje, de todas formas, ese niño tiene neuronas y puede seguir aprendiendo. So learning about the brain and the neurons and the way it works is really all about equity for our students, especially at Inwood. Y por eso, al aprender sobre las neuronas y cómo el aprendizaje funciona en el cerebro, es parte de lo que queremos que haya equidad en el aprendizaje, especialmente aquí en nuestra escuela. So here's another picture, just so if you want to see it kind of in a way that helps you to understand it, this is a little animation. These are the dendrites with their little toes and fingers. And what they do is they shake hands with other dendrites and make those connections. Esta es otra forma, como muñequitos, de forma animada, para mostrarle que estas dendritas van caminando y están tratando de hacer conexiones. Es la manita ahí que está diciendo, muestra, yo quiero conectarme, yo quiero conectarme. Y entonces ahí es que se está formando el apoyo para aprendizaje. A So medida que those se van hands conectando. yes, those hands are giving each other a handshake, and that's helping the learning continue. Entonces, las manitas se están uniendo de una neurona a otra y es como dándose un saludo y ahí es donde empieza el aprendizaje. So over time, these links between the neurons get stronger as you learn more and more information. Entonces, a medida que pasa el tiempo, más y más neuronas se van conectando y más aprendizaje, al estar conectadas, más aprendizaje está fortaleciendo. So as you think about it now, you're thinking about it as a chain where each link is a new piece of information that's being added to what's now called your neural network. Y entonces lo que se va formando es una cadena y esa cadena se va fortaleciendo para volver una red de neuronas. So when you think about it, whatever your child's learning in school, so let's just say one that we like to talk about around here is ancient Rome, a very important empire, very important thing to learn about in history. Digamos que estamos enseñando a los niños sobre Roma de antigua,
que es algo muy importante en historia. So you learn a little bit about Rome. You learn about where it is on the map. You learn about the people. You learn about what they dress like, what was important to them, what their government was. And slowly you start to create links and form a neural network or a mind map about Rome. Entonces, primero que todo, si queremos que aprendan sobre el Roma antiguo, entonces van a decir dónde está Roma en el mapa, quién vivía en ese entonces, en qué fechas nos estamos hablando, cómo era la forma de gobierno, qué eran las situaciones alrededor. Entonces, a medida que se va incluyendo más y más información, se van creando estas cadenas y esta cadena de información va a crear un mapa mental. So this is where, as someone in your family, if you know that your child is learning about a big topic like Rome or neurons or in science, or they're learning about some algebraic equation or about algebra, you can also add to those neural networks any information you might know about those topics. Entonces, es por eso que a medida que se va aprendiendo sobre un tema, ya sea así en historia acerca de cómo creció Roma o sobre en ciencias, aún así, cómo es que funcionan las neuronas o si está en matemáticas, se está aprendiendo sobre álgebra. Y entonces, a medida que va el tema y usted le aumenta eso al saber que lo que su niño está aprendiendo y le aumenta información de lo que usted ya sabe, entonces se van aumentando esas conexiones de las neuronas. So what if you say, Christina, I don't know anything about Rome. I don't know anything about neurons. Well, now you do. But let's just say 20 minutes ago, you would have said, I don't know anything about this topic. That's the beauty of where we can bring in some technology. Entonces, digamos que usted dice, bueno, si mi niño viene y me dice algo de Roma y yo no tengo ni idea, o me dice algo de las neuronas, aunque hace 20 minutos que no sabía nada, ¿qué hago yo? Yo no le voy a poder aumentar nada de su conocimiento. Y ahí es cuando miramos a la tecnología. And even better, library. Let's go to the library and get books on that topic. Y aún mejor, no solo la tecnología, sino llevarlo a experimentar el conocimiento a través de las bibliotecas. So we're going to talk about some good resources in a minute, but we're just going to end this section on the science part and jump one more thing and then jump into some of the practical applications. Ok, entonces vamos a terminar esta parte de la ciencia y vamos a seguir después a la parte de cómo aumentar esto y aplicarlo en práctica. So the idea of learning, now that you know how the neurons work, is that you want to get the learning from what scientists believe is the front of the brain, called working memory, into what scientists believe is it happens in the back of the brain, which is long-term memory. Entonces, en sí, los científicos lo que dicen es que lo importante es llevar lo que está aprendiendo de la parte del frente del cerebro, que es lo que llaman memoria que está trabajándose, a la parte del cerebro de atrás, que es la memoria a largo plazo. The very simple term that we use to help learning get from the front to the back, from working memory to long-term memory, is called retrieval. La mejor forma para poder mandar lo que se está aprendiendo de la parte del frente del cerebro, que es lo que es la memoria que está trabajándose, a la parte de atrás, que es la memoria de largo plazo, se llama recuperación o recuperar. So the first time that a student hears the name of, let's say, Nero from the Roman Empire, they may not remember it in an hour. But if their teacher brings it up again the next day,
it retrieves the information to the working memory. The more it goes back and forth in a retrieval process, the stronger those links become, and the better potential of it getting into your long-term memory in the back of your brain. Entonces, But back digamos, and forth. Entonces, digamos que el niño está aprendiendo sobre Nerón, eh, emperador del Imperio Romano. Y entonces, ok, lo aprendió un día. El día a la hora siguiente que va a entrar a otra materia, ya se le olvidó quién era Nerón. Y, o porque estaba pensando en otras cosas. Pero está ahí en la memoria que está al frente de la memoria de trabajar. Entonces, el asunto es cómo mandamos esa información de Nerón del Imperio Romano a la memoria de largo plazo. Entonces, lo que hay que hacer como maestro es ayudarlo a recuperar esa información, haciendo que al día siguiente vuelva a hablarle de otra forma de Nerón. Y entonces, al volverle a hablar sobre Nerón, pues entonces el niño va a volver a recordarse qué fue lo que dijo la maestra el día anterior. Y entonces así la información va de al frente para atrás y de atrás para el frente. Otra vez haciendo que vaya la información, el niño la vaya recuperando cada rato. Entonces, de un lado para el otro, del frente hacia atrás, y eso ayuda a que las cadenas de las neuronas, de los enlaces de las neuronas, se fortalezcan cada vez más. Y eso es lo que queremos, que estén bien fuertes. So now we're going to talk about ways that you can do this at home. And actually, knowing how the brain works can show how easy it can be to help reinforce the learning in the home. The idea is that we're not teaching the child all this information at home, but we can help bring or can make those links, make those connections. Entonces, sabiendo cómo funciona para llevar la memoria del frente para atrás a largo plazo, entonces aquí le podemos dar información para que usted lo ayude a recuperar toda la información o cuanta más información tenga durante el día y haciendo ciertas cosas en la casa. So here we go. So you're going to say, oh, I do these things, or I've done these things in the past. You have already helped your child build those links, create those synapses, and do retrieval. Ok, usted viendo esta información va a decir, yo hago eso. Bueno, haciendo esto, entonces usted en sí está ayudando a que esas cadenas se fortalezcan, a que hayan esas conexiones y a que el niño pueda recuperar lo que ha aprendido. So some simple ways to do this are math facts. Math flashcards where you practice even the most simple, basic math facts helps to reinforce what they will then have to do much harder as they get older, math problems. But that is a very simple and easy way to bring that retrieval and cement that learning. Bueno, entonces, como ven, digamos, si estamos mirando en matemáticas, hay tarjetitas con información de hechos matemáticos en que solamente practicando esas tarjetitas, memorizándolas, va a ayudar a fortalecer esas conexiones. Vocabulary review. There's tons of vocabulary lists online that are grade level allocated. So in other words, you can Google 6th grade vocabulary, 7th grade vocabulary, 8th grade vocabulary, and it creates lists that are the right words for the right level for your student, for your child. De la misma forma, existen estas tarjetitas didácticas para el vocabulario.
usted nada más lo busca también en Google y puede poner de acuerdo al grado de su niño. Hay tarjetas didácticas para quinto, sexto, séptimo, octavo. Cada grado tiene una lista de vocabulario que su niño tiene que aprender. The more words a student knows, the better they're going to do in all of their subjects. Y así lo va practicando regularmente porque entre más vocabulario tenga su niño y más sepa ese vocabulario, tenga esa agilidad para recordar ese vocabulario, pues entonces mucho mejor le va a ir en comprensión de lectura y en todas las materias. Next year, we will have those lists of the words that students will be learning throughout the year at the beginning of the year. So actually give families a 6th grade list, a 7th grade list, and 8th grade of the words that they'll cover in that year. El próximo año ya vamos a tener listos para usted, al principio del año, estas listas de todo el vocabulario que su niño va a aprender. You can have a student get out their notes from that day and review them at night. Otra That's cosa que another usted way. otra cosa que usted puede hacer es coger las notas de los apuntes que su niño ha tomado en clase y hacer que lo repase en la noche. You can be like, I don't understand. Explain it to me. I want to learn. Una de las cosas que puede ser estrategias es decirle a su niño, oh, mira, explícame qué fue lo que te dijo la maestra. Yo también quiero aprender. Hágase que yo soy la alumna y usted es mi maestro. And the other one is museum trips. This is what helps build those neural networks when they go to museums and they see things in real life. We do go to museums here, but there's so many museums in New York, and many of them are free. They'll say that they want a donation, but you can actually go for free as a New York City resident. Y la otra es a paseos, a museos. En sí, nosotros también llevamos los niños a paseos de museos, pero es mucho más si usted también va con ellos. Recuerde que por ser residente de la ciudad de Nueva York, usted tiene acceso a todos estos museos gratuitamente. Claro está, muchos de ellos dicen que quieren que haga usted un pago, pero eso es una sugerencia de donación. O sea que puede ir a estos museos y al estar experimentando y viendo en persona ciertas cosas, pues ayuda a fortalecer estas cadenitas entre neurona y neurona. Here's a silly one, but I've done it at home and it works. Put a poster of the multiplication facts in the bathroom. So a student has to look at something when they're going to the bathroom, right? You can have them look at multiplication facts and it helps them to learn it. I know it sounds silly, but it works. Una cosa que yo he hecho es pongo un afiche grande en la puerta del baño de las tablas de multiplicación. Y entonces, mientras el niño va al baño y está cerrada la puerta, lo que está viendo es las tablas de multiplicar. Eso es algo que yo hago en mi casa y me funciona. So also, and I should have put the Spanish one up first. I'll put the Spanish one up and look at mine here. What are other ways is that you can help this learning at home is to ask your children questions every day. And those are questions that are specific. That's the key. Otra cosa que puede hacer es hacerle preguntas bastantes a los niños, pero lo clave es que sean preguntas que sean muy específicas. And I understand I have a 6th grader, and whenever I ask her a question, she's like, Ma, Ma, Ma. But if I keep asking her every day, she realizes that I'm not going to stop asking questions. I'm going to keep asking them. So the quicker she answers, the more we get through the questions and she can move on. Y con estas preguntas, yo también tengo una niña de 6º grado y ella no quiere responderme, pero si yo persisto, que es lo que yo hago, persisto, ella se da cuenta de que yo no voy a dejar de persistir, así que entonces ella se rinde y hace lo que yo le estoy pidiendo, que es hacerle estas preguntas y ella me la tiene que responder.
So some of the questions are, what was your favorite class today? What new things did you learn? In reading, what did the main character in the book do? Did you learn a new thing in science? And then you could ask, did you learn a new thing in math? Or you can pick a different subject each day. Did you learn a new thing in social studies? Any of the subjects. And then did you learn a new word today? So these are all questions you can ask. Maybe not all of them at the same time because they'll be overwhelmed, but pick one or two. Y usted puede escoger una o dos de estas preguntas, porque si no se abruma mucho, pero en sí, dime, ¿cuál fue tu clase favorita de hoy? ¿Qué cosas nuevas aprendiste hoy? Al leer qué hizo el personaje principal del libro. ¿Aprendiste algo nuevo sobre, y ahí dice, usted escoge, si ya sea de ciencias o de matemáticas o de literatura o química, lo que sea, usted escoge qué es algo nuevo que aprendió y le pregunta qué fue lo que aprendió hoy. ¿Aprendiste una nueva palabra hoy? De nuevo, estas son cosas para ayudarlo a recuperar y llevar esto a la memoria de largo plazo. Because what you're doing is you're doing retrieval. You're asking them questions to bring it back to the front of their mind so that they can help build those links and eventually get it into their long-term memory. Eso es lo que usted está haciendo. Usted está ayudando a fortalecer esa cadena. Está ayudando a que las neuronas estén bien fortalecidas al unirse una a la otra y cosa de que cada vez al estar recuperando la información va del cerebro, de la memoria de trabajadora a la memoria a largo plazo. So I know when they get older, they are even more resistant, right, to answering these kinds of questions. So here's a little trick that will work on some of them, maybe not all of them, but you ask a question with a wrong answer included. So for instance, oh, my son, I'll just use my daughter, Anne. Anne, I know that you're learning all about algebra. So can you talk to me about algebra? And she'll be like, Mom, I'm not learning about algebra. I'm learning about, and then she proceeds to tell me. So you kind of trick them a little bit and you add incorrect information because then they're correcting you and it gives them that want to correct you and then tell you more information. So that's just a little trick. Bueno, quiero enseñarles un truco de algo que yo hago, especialmente si su niño está ya grande, y es de decirle algo incorrecto, porque a esa edad a ellos les gusta corregirlo a uno porque quieren saber más que uno. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, Ana, yo sé que tú estás estudiando esto de álgebra. Entonces, ella va a decir, mamá, yo no estoy aprendiendo álgebra, yo lo que estoy haciendo es geometría. Entonces, pero yo pensé que era esto. Entonces ahí ella empieza a corregirla y a decirle otra cosa que está aprendiendo. Y eso es la otra forma de ayudarlo a que le diga lo que usted quiere que recuerde. Yeah, that works with asking questions about other parts of our life too. Like, I know you always sit with this person during lunch. And they're like, Ma, I don't sit with that person. I sit with this person. And all of a sudden, oh, that's the person you sit with during lunch. It creates a conversation. Y esto también funciona para otros temas, también temas de la vida. Usted le puede decir, oh, supe que tú ahora te estás sentando con Pepita en el almuerzo. Yo no me siento con Pepita, mamá. Yo me la paso es con Ana. Ay, ¿qué tal de Ana? ¿Cómo está Ana? Entonces, ahí es una forma de empezar la conversación. So, building habits. So, we all have daily habits, whether we take the train or you commute in a different way. You're with your kids at different times, right? Maybe it's more on the weekends, maybe it's the commute, but you can build habits into those daily routines. So if your child uses your phone because they're younger, you can give them headphones and they can listen to a book on the phone. Or if you do happen to drive, you can listen to the book in the car or a podcast. Podcasts are short, many times short, like 15 to 30 minute shows that they listen to
that can really help them learn things. And there's a whole bunch out there that are really good for just kids learning facts about the world. And so I listed some of the ones that I think are really good. Bueno, nosotros, la cosa es construir hábitos y a medida que vamos en la vida diaria, de acuerdo a nuestras rutinas. Entonces, piensen cuál es su trayecto en la mañana, cómo se vienen de su casa a la escuela, qué hacen los fines de semana. Por ejemplo, se puede es que escuche un libro durante ese trayecto de la casa a la escuela o de la escuela a la casa. Un libro lo puede hacer con auriculares o, si está en su carro, pues lo escucha en su coche y se van habituando a escuchar siempre algo. La otra es escuchar un podcast que enseña de forma divertida y estos son con los enlaces, están ahí de podcasts que ayudan por media hora generalmente algo ya sea del mundo, el porqué de las cosas, esos personajes, de National Geographic, todo sobre el cerebro, de ciencias, o sea, está una lista aquí que yo se las mando con estos podcasts, con estos enlaces para que usted sepa bien. Okay, so I just wanted to add two little kind of fun facts at the end. One is a what to do and another one is a what not to do. And so these are just kind of little bonus things at the end. But one thing I wanted to mention, someone mentioned it to me, is you can get free passes through your local library. I think Tatiana has shared that information before on your WhatsApp groups and things, but we'll make sure that you guys get that information too. So here is one little helpful thing to remember. So trying to get things into that long-term memory, right? One of the ways that can happen is through an unexpected reward. This gives us dopamine hits, which help us connect the learning in those synapses. And so the key here is that it's an unexpected reward is not a thing that you purchase. It's not a gift. It could be, but it doesn't have to be a thing. It can simply be, I'm so proud of the way that you've improved your grade in math. I'm so happy that you're so excited about learning about Rome. These are actually unexpected rewards because they didn't expect you to say it. And when you did, it gave them that dopamine hit. They feel so good when they hear those little praises. Sorry, that was a lot. Otra forma de ayudar a introducir esta información a la memoria de largo plazo es que ayudar al cerebro a inyectar dopamina. Y lo inyecta el cerebro cuando nosotros decimos palabras afirmativas a nuestros hijos, más que todo. O sea, algo que no esperaban que uno le dijera y de repente el uno estar observándolo y viendo que hizo algo muy bien, al decir lo que uno observó exactamente, específicamente lo que uno observó y decirle, wow, qué bien que tú haces esto. Wow, qué feliz me siento de ver cómo estás entusiasmada con tu proyecto de ciencias. O qué maravilla lo que tú estás haciendo en este momento con tu tarea. Estoy muy orgullosa de ti y se da cuenta el niño que usted está pendiente, que lo está viendo haciendo las cosas, que se está esforzando y eso en el cerebro lo que sucede es que inyecta esta dopamina y lo hace sentir al niño muy bien. Y al hacerse sentir tan bien, eso ayuda a que haya una buena conexión con lo que aprendió y pasa a memoria a largo plazo. So don't think of reward as a thing, so much as it is something that the child didn't expect. Así que no piense en esta recompensa como si fuera algo que usted tiene que comprarle al niño, sino más bien con algo que usted le puede decir al niño en un momento inesperado que él no se esperaba que usted se lo fuera a decir.
So I said I was going to give you one thing to do, and now I'm going to give you one thing not to do. And it's not necessarily something not to do, it's just something to be aware of because you might find your child in this kind of situation. So let's say this is the brain, these little octopi, that's the plural of octopus, right? Yes. So this is your brain. What you'll notice is on the left, there is a certain amount of learning. Each of those green balls are learning, like an item, a fact, something new. When you have a few new things that you're learning, you can handle it. Your brain can do that. It can 2 new things, 3 new things, even 4. Although some students, 2 is a better number for them to learn something new, right? When you start to learn more than that in a small period of time, guess what? You can't remember any of it. All the balls start to fall because there's not enough space in your working memory to be able to hold all that information. Ok, entonces quiero mostrarle también algo de no hacer. En sí es algo de que usted esté consciente de lo que está sucediendo en el cerebro. Y por ejemplo, miramos en este pulpo de la izquierda de su pantalla. Está muy feliz, está manejando sus pelotitas muy bien. Y en sí es porque haga de cuenta que ese pulpito son la memoria a corto plazo está manejando esta información. Y hay niños que cuando lo mejor para ellos es que solo manejen 2 cosas nuevas a la vez en cierto periodo de tiempo, corto tiempo. Entonces, algunos otros pueden manejar hasta 4 cosas nuevas que se estén aprendiendo. Eh, pero más de 4 cosas a veces se ven como el pulpito de la derecha, que son demasiado y lo que pasa es que la mente de la memoria que está trabajándolo, que está en la frente del cerebro, no puede con toda esa información, lo que pasa es que se le olvida todo. O sea que es muy importante no abrumarlo con demasiada información. So how does this translate into the home? Well, you might find that your child might be frustrated at times with learning, and sometimes it's because of this. There's too many things that their brain is trying to juggle, and they can't get through it all. Entonces, ¿cómo traduce esto en el hogar? Si ve a su niño que está frustrado, puede ser de que tiene demasiadas cosas que ha aprendido en el día y entonces está tratando de manejar toda esta información. One way to relieve that, and I know this causes stress because they don't want this, is to think about limiting their phone time at night. Because if they're trying to learn, and if they've learned new things, the information coming into their brain from their phone can overwhelm them because there is a lot of new information coming from the phone as well. Y una cosa de aliviarlo es también limitar lo que es el uso de tecnología, celulares, todo esto en la noche. Porque en sí, lo que le está viniendo del celular, la información que está viniendo del celular o de la parte tecnológica, también está contribuyendo a esa información. Entonces, lo que está haciendo es abrumándolo aún más y no recordarse de lo otro. And another thing to think about even is when you're talking to your child and you're giving them a lot of things to do, so they have all these things, you may want to break it down depending on your child and give them 2 things to do. And once they finish those things, like do your homework or do your math homework and do your ELA, depending on your child, or do your homework and help set the table. When they finish those things, then give them more. Because if they have a whole bunch of things told to them right away when they walk in the door or right when you see them, they might forget some of those things. And so giving them small to-do items and to-do lists, and then once they finish those, add to that list,
is a good way to help your child be successful. De la misma forma, si por ejemplo cuando llegan a la casa de la escuela y queremos que hagan ciertos deberes caseros, en vez de uno darle una lista, acuérdate que tienes que hacer esto y esto y esto y esto, eso también lo puede abrumar al niño y a lo mejor olvidarse hacer varias cosas de esa lista. Entonces, en cambio, es darle la información de a poquito de lo que usted quiere hacer. Hizo esto, le dice, acuérdate de hacerte esto. ¿Terminó? Ok, dan el siguiente paso de lo que quiere que haga y así sucesivamente. Poquito a poquito le van dando la información para que él no se... Y también le puede decir que escoja. Ok, te toca hacer la tarea, veo que tienes que hacer tarea de matemáticas y de ciencias. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿La de matemáticas o la de ciencias? Y dejar que él escoja cuál es la que quiere hacer. So that is all that I have for you today. So I don't know if there's any questions or things that Ye- people wanted to ask. Yes, so the question in the chat is in terms of juggling information, does it also apply to extracurriculars? So yes. What I would say with extracurriculars is depending on the child, they can be so busy that it's hard for them to learn how to manage their time. And usually something does drop, right? Whether it's their grades or, if they're learning something, if they're doing catechism in church, like that might drop. So it's something to pay attention to, but things like sports actually help the brain process information and can support cementing the learning. So it really depends, but there is a point in which, depending on how your child manages time, that it could have a negative effect and a ball can drop. Entonces, la pregunta es que si esto del pulpito que está cargando todas estas pelotitas, si esto también aplica para las clases de electivas extracurriculares. Bueno, sí, en cierta forma, es la respuesta, porque si su niño está tomando otra clase o si está, por ejemplo, que tomando el catecismo en la iglesia, que tiene que aprender ciertas cosas, es posible que se le olvide. El asunto es cómo está manejando el tiempo. Ahora, si es cosas de atletismo, ejercicio, estas cosas lo que están ayudando en sí es opuesto. El ejercicio ayuda mucho a cementar y procesar la información. Entonces, el ejercicio es muy bueno para ayudar a la mente a trabajar. Pero si si es un niño ve que el horario está demasiado lleno, entonces usted se va a dar cuenta que a lo mejor eh, dependiendo de cómo vaya progresando su niño, de que a lo mejor es necesario de no tener tantos clases extracurriculares. I think somebody had their hand raised on Nat. Yes, so I'm actually realizing that I might have been the problem because of all of this. So I'm wondering, and to put you in context, like we had our son, it wasn't every day, but he was in school, obviously, right? And then at one point he was taking karate and music classes and then swimming classes. So it wasn't ever, I mean, it had his whole week full. That's true. Yeah. So we started cutting off stuff. So is there any like consensus in the sense of amount? Let's say now we're thinking, we took him out of everything, right? And we're thinking maybe putting him like in ping pong only. But I don't know, like, because I think we overdid it actually. I think that that's normal. And I think that we've all been there at some point. I don't think that it was necessarily bad, but I think each child is so different.
And every child, you have to figure out what's the right balance. I teach a class right now, and I've noticed kids that when they have like 4 or 5 things, then it becomes very overwhelming. And I notice it in their grades. When they have 2 or 3 things, or even like one really something that's like every day, like if they're in a sport, then that might be closer to their sweet spot, right? Like optimal learning. So I think it depends on every kid. But yeah, I would say like when it gets to like 3, 4, 5 things, that might be a little too much. So I don't know. Once again, it depends on the child. And I think some could maybe handle it, but many will struggle. I asked Nat, you had because another? yeah, no, was pretty much a follow-up. I asked because he was becoming very frustrated. He kept on saying stuff like I can't do this. So I'm like, where does this negativity comes from when I'm always telling him, yes, you can, yes, you can. So it's like weird. Where was this coming out when we were saying and trying to do the opposite, helping him in classes? So I do think that that was maybe like frustrating him. It was too much. And so we're trying. So that's why I was wondering, maybe like one activity could do, but principal would be school. Yeah. I think that you listened to him and he was able to tell you, and that's so important, that communication. So the fact that he was able to communicate with you openly, and then you heard that, and I think that's really powerful, because that's really what it's all about, is like that communication back and forth and figuring it out. Ok, so yo voy a traducir, bueno, la pregunta de Nat, lo que estaba diciendo era que su niño estaba frustrado porque estaba haciendo de 3 a 4 cosas después de la escuela, como natación, karate, música, y en sí le estaba ayudando también cosas en la escuela, y entonces después el niño se sentía muy frustrado y no entendían por qué estaba tan negativo. Y entonces le preguntaba por eso que si es posible que esto era demasiado para él. Entonces, Miss Reyes lo que dice es que, bueno, cada niño es diferente, por eso es muy bueno que en este caso lo que escuchó fue la importancia de la comunicación, de que ella lo escuchó a su hijo y qué fue lo que más puede mantener en cuanto a programas después de la escuela. En este caso, a lo mejor era demasiado y por eso es tan bonito tener estar abierto a esa comunicación y saber cuál es lo mejor para su niño. Por ejemplo, ella que está enseñando ahora, hay estudiantes que están tomando después de la escuela 3 a 4 actividades adicionales y a veces se sienten que no pueden más. Pero hay otras que están solo haciendo la misma cosa todos los días, en el sentido de deporte, todos los días. Entonces, y en sí están las notas súper bien. Y es eso, de saber qué es lo mejor. De cada niño varía, así que no se puede decir todo exacto. Por eso es tan bueno que mantenga la comunicación con su niño, mire bien si es que se está frustrando o no se está frustrando, si cómo está manejando el tiempo, qué es lo que está haciendo, qué está disfrutando y todo esto, y cómo va progresando en la escuela. Me voy con Vero. Buenas tardes, Miss Tatiana. Bueno, tal vez solamente un comentario acerca de lo que dijo Mis Reyes, de que piensan dar las palabras, digamos que ellos van a ver, por decir, mis hijos las verán en 8º grado. Eso suena grandioso porque realmente hoy con esa nueva materia que tienen de arte de composición, que se ha hecho un poco difícil, lo ideal, bueno, para mí a lo menos sería que la dieran, por decir, cuando ellos finalizan el año, que esas vacaciones de fin de año son muy largas. Uno siempre los pone a estudiar, pero realmente sería ideal tener las palabras para como que en sí en contexto ellos estudiaran algo que sí o sea, que sí van a usar para el siguiente año, como tal vez, yo sé que siempre está Khan Academy que tiene muchas lesiones, pero también sería grandioso que de matemáticas por lo menos dieran, no sé, los topics que ellos van a ver, para ya así también uno ponerles a trabajar un poquito de lo que viene para el año que entra.
Gracias, Vero. So Mrs. Spirito was just very excited about the idea of getting the list, vocabulary list. And she was suggesting if it was possible to, instead of getting them at the beginning of the school year, if we could get them at the end of this year, so that during the summer, when there's all that time that they have to start working on those words that they're going to be working on and getting them to be familiarized, even in the particular subject with language composition, which is the one that they struggle with, if they could have more supports, and even for the other subjects, even having an idea what they're going to cover throughout the year, that would be very helpful for them, because they can also look at Khan Academy and start working on those things, so that when they start, they know what to do. Yeah, I love that. I love that. So that'll be our goal, is to get you those lists by the end of the year. We also know the topics that your child's going to learn in the next school year. And so we can definitely look, especially with the English curriculum, at providing the topics that they're going to learn, because they know we already have it in the curriculum. So we can try to work on getting just like a basic list of this is what your child will be learning next year, for sure. Mil gracias por esa idea. Sí, me encanta. Y claro, más que todo, como usted dice, en la composición del lenguaje, nosotros tenemos el currículo y sabemos cuáles son los temas que vamos a enseñar el próximo año. O sea que de seguro que le podemos hacer una lista de los temas que van a aprender el próximo año y hacer esta lista para ustedes. Yeah. Muchas gracias. Yeah, I love that. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Elo, ¿sigue? Sí, buenas tardes, Miss Tatiana. Una pregunta para Miss Reyes. ¿Qué afecto, sí afecta la comida que comen los niños para su cerebro? Por ejemplo, el azúcar en exceso afecta, ¿verdad? A su cerebro. O la comida que los niños tienen que consumir. Yeah. Yes. All of those things matter. Yeah. Yeah. So I can talk about that a little bit. Or was your question finished? Sorry. No, that was basically it. If it would affect whatever you eat, if it would affect in the brain development. Yes, there's a lot, right? And I think the key is that your child's getting enough of the good stuff so that it leaves less room for the bad stuff. So you can't control everything, right? Because the kids go to the store after school, like you can't control everything. But what you could control is trying to get them to eat as much as they can before they leave, that you know is good, fruits, vegetables, nourishment, so that they're full, so that they don't want to eat the other food. We encourage them to eat lunch here at school, and I know that they don't always like the food here at school. I understand it's the same thing for everybody. There's not a lot of choices, but encourage them to eat the lunch or have a lunch packed, because the more they eat the good things, then the less they're going to want to eat or have capacity to eat the bad things. And then at night, just making sure that they have all that good nourishment, with as much fruit and vegetables, because fruit and vegetables and protein from meats, beans, those kinds of things is brain food, right? They call it brain food because it helps the children to be able to, the vitamins and things help them to process things better. But that's also true of sleep. So making sure your child has 8 hours or more of sleep a night, very important. They say, if you take a 30-minute nap, that you can wake up with answers to things that you were like a problem you're having. You can can't be, you don't figure it out. You take a 30-minute nap, you wake up and you're like, oh, I know what to do, because your brain has the time to process things.
And so sleep, food, and then exercising. So exercise is also brain food. It's just the energy we need to keep all of the things moving in the right direction. So all three of those are very big for brain development. Okay. Muy buena pregunta, Eloisa. Y es que sí, nosotros no podemos controlar todo lo que los muchachos hacen, especialmente cuando están ya grandes, porque ellos van a la bodega y compran cosas ahí. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos que cuando están en nuestras casas, antes de irse, que se tomen un buen desayuno, que nosotros sepamos que tiene proteína, que tiene fruta, que tiene vegetales. Lo mismo en la noche, que la proteína puede ser carnes o pueden ser lentejas o frijoles, habichuelas. Todo esto ayuda muchísimo porque lo consideran como comida para el cerebro. Ujú. Y al estar siempre, a medida que van creciendo, van cambiando su paladar y al tener buena comida como esas frutas, esos vegetales, esa proteína, pues entonces menos ganas le va a dar de comer comida chatarra. Entonces, menos azúcar, porque más está usando está consumiendo muchas cosas y va a querer seguir consumiendo estas buenas cosas. Y eso va al igual con lo que es el sueño y el ejercicio. El ejercicio también es como la forma de energizar, darle energía al cerebro. Entonces, por eso es tan bueno el ejercicio. Y en cuanto al sueño, se recomienda por lo menos 8 horas de sueño totalmente que no haya siendo interrumpido. Y también las investigaciones muestran, por ejemplo, que si está el niño cansado y toma un sueñito, una siesta, por media hora antes de ponerse a estudiar, le está dando al cerebro tiempo para descansar. Y muchas veces si uno tiene un problema y no sabe cómo resolverlo y se duerme por lo menos una media horita, una siestica, después se le va a prender todas sus lucecitas porque ya va a saber qué es lo que tiene que hacer. O sea que la comida, el ejercicio y la dormida, muy importante. Here's a vegetable trick because my kids don't like vegetables that much either, right? But they each like one thing. So my daughter likes cucumbers and my son likes tomatoes. So I put the tomatoes on the counter because you can leave out the little red tomatoes, like the tiny ones, and he'll eat like a little container. He'll eat the whole thing in 2 days because it's right there. So it's like what they see first. And so he eats the tomatoes and then he eats less of the other stuff. And for my daughter, the cucumbers, I put them in the front of the refrigerator. So they're right there at the front. So as soon as she opens the door, she sees cucumbers. So it's the first choice that I hope she makes. She doesn't always do that, but like, it's the idea that it's easy to get to. So if they like Okay. those little carrots or like whatever, put that at the front so they see it right away. I see. Thank you, Miss Reyes. You're welcome. Y otro Good truquito question. es de asegurarse de que ponga todo disponible para ellos de coger fácilmente. O sea que, por ejemplo, en la casa de ella, los vegetales no le gustan a los muchachos, pero por ahora le está gustando los tomates al chiquito y a la grande es el pepino. Entonces, lo que hace ella es que, pues en la mesa, pone esos tomatitos chiquitos y lo deja ahí en la mesa, que es cosa que es visible para el niño, y él se la pasa cuando pasa por la cocina, lo primero que ve son los tomatitos y va y se lo va comiendo. Y así es, a medida que va comiendo, se va llenando y está cogiendo menos cosas con azúcar. Y la grande, pues entonces va a la nevera y va a mirar qué es lo que hay de comer, y entonces lo que hace ella es que lo pone en un recipiente bien bonito. Lo más aperitivo son estos pepinos bien cortaditos, pero lo mismo también puede poner zanahorias o lo que usted quiera coger para que ella escoja. Entonces, lo que primero que va a ver y se ve aperitivo, pues entonces es más fácil porque se va a la conveniencia de coger lo que es más fácil y que le gusta. Entonces, no siempre escoge lo mejor, pero es más fácil que escoja de lo que usted quiera que escoja, si lo hace más visible asequible a ellos. Going with Lilia. Lilia? Sí, saludos. Sí, eso es muy cierto lo de la comida, la dormida, porque Ángel estuvo en un programa
lo de la nutrición y también para lo del ejercicio y lo del sueño. Y es verdad, cuando ellos van bien, sí, efectivamente, ellos se recuperan durmiendo media hora, que luego a veces seguía hasta el otro día. Entonces, para mí era perfecto. Y los platos, esos, los snacks que uno le pone así, como dicen, zanahoria, cualquier cosa saludable, sí, cierto, se lo comen. Cuando ya quieren comer algo, por decir cosas de harina y todo, ya no lo comen porque ya se llenaron. A mí sí me ha funcionado excelentemente. Y la dormida y el tratar de que ellos tengan un hábito de decir, ay, mi mamá me va a poner esto, o ellos mismos preguntan, ahora no me vas a poner esto, porque ya uno los acostumbra. Y de la dormida también, trata uno de, yo trato de decir, no tengo sueño, dice, no, pero él agarra un hábito también de dormir, pero a veces sí sigue hasta el otro día, y sí duerme más de 8 horas. Eso es bien importante, a mí sí me ha funcionado, y sobre lo que estás diciendo de la comida también, mucho me ha funcionado. Eso era todo. Gracias, Lily. Yeah, so it was a comment to give a Yeah. testimony of how well it has worked for her, both on all accounts of sleeping, eating, and exercise. So even to some points where, she says, oh, go take a nap, and then it's later in the day, and he sleeps all the way through until the next day. My son too, in kindergarten and in first grade, he's done that because he's just like, he's growing so much too, and their bodies need that for that growth. También en esos periodos de crecimiento, el cuerpo lo necesita ese sueño para recuperarse. Entonces, el sueño es muy bueno. Ujú. Yeah. I don't see any more questions in the chat. Only good ideas. Yeah. Awesome. Okay. So, mil gracias. Si no tienen ninguna otra pregunta, pues entonces nos vemos a la otra sesión del cerebro, que es cómo trabaja el cerebro bajo el estrés. Y es la siguiente sesión. So, thank you so much, Ms. Reyes, for your explanation of this very important topic. And our next meeting will be the brain under stress and learning all about it and what we can do about it. So we hope to see you next Monday in our Mental Health Mondays. Thank you so Thank much you. for having me, Tatiana. I really had fun. Thank you, Miss Wonderful. Reyes. Thank you, Miss Thank you. Tatiana. Mil Thank you gracias a todos. Gracias. Ok, Miss bye. Tatiana, tenga buen día. Bye, gracias.